Bienvenidos y bienvenidas al día de hoy. Vamos a compartir un tema poderoso y es algo que he estado pensando, meditando, estudiando y preguntándole a Dios. No sé cuántos de nosotros nos hemos sentido como estancados, como que hay algo que no nos deja avanzar, como que hay algo que nos detiene en muchas áreas de nuestras vidas, en el área espiritual, en las finanzas, con los hijos, en muchas de las áreas de nuestras vidas. ¿Cuántos se han sentido así, como estancados, como que no podemos, como que siempre hay como que siempre hay una derrota, como que siempre no se puede avanzar en el área de la familia? De pronto hay divorcios, de pronto nos ha tocado, pues como a mi mamá le ha tocado criar hijos solos, o como muchas personas, ¿cierto? ¿Cuánto nos hemos sentido así? Y uno dice, pero bueno, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo oro, yo ayuno, ¿cierto? ¿Cuántos decimos eso? ¿Cuántos nos hemos preguntado algo así? ¿Cierto? Todos nos hemos preguntado, bueno, pero ¿por qué yo no avanzo? Es que las finanzas, es que me siento como estancado, es que mire esas deudas, es que yo no debería tener esas deudas. Y muchas veces nos hemos preguntado y queremos una explicación, ¿cierto? ¿Cuántos somos preguntones? Yo a veces le pregunto mucho al Señor y le digo, bueno, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo necesito avanzar, yo creo que para mí hay algo más, hay una bendición más grande, tú me has hecho promesas grandes y poderosas. ¿Cuántas se han sentido así o solamente yo? Yo creo que todos, ¿cierto? De alguna manera u otra nos hemos sentido así, nos hemos sentido como estancados, nos hemos sentido como con ganas de a veces salir corriendo, pero hay algo como que nos detiene, como que no puedo, como que no avanzo. Y la respuesta la tenemos en Éxodo 34:7. Vamos a hablar de un tema muy complejo. Por muchos años yo he tratado de entenderlo, pero no me había sido revelado hasta este tiempo. Toda esta semana he estado estudiando acerca de este tema y ha sido de gran bendición, porque yo sé que el Señor ha roto muchas raíces de iniquidad. Pero vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios nos hable, nos dirija y que esto sea de gran bendición. No es una prédica más, un mensaje más y nos vamos felices y contentos para la casa, no. Tiene que ocurrir algo en nuestras vidas, ¿amén? ¿Cuántos tienen fe en este día que Dios va a hacer algo poderoso? El Señor puede hacer algo poderoso en nuestras vidas. Él es más que poderoso. Ahora cantábamos que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Todopoderoso. Ahora cantábamos y adorábamos el nombre de Dios, porque eso es Dios, un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso. Nada es imposible para Él. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios, háblame en este día, que seas tú hablándome, que seas tú revelándome tu palabra, que seas tú dándome la sabiduría, la gracia, la inteligencia de poder avanzar en las áreas de mi vida que no he podido avanzar. Señor, si es una enfermedad, Señor, si es la economía, si es el hogar, si son los hijos, Señor, cualquier cosa, Señor, que esté deteniendo esa plenitud, esa paz, esas promesas, ese diseño original que tú has creado para mí, Señor, todo aquello que esté impidiendo que yo viva una vida plena, una vida justa, una vida santa, una vida apartada para ti, Señor. Arráncalo de raíz, arráncalo de mi vida. Hoy yo creo por un milagro de sanidad, hoy yo creo por un milagro de libertad, hoy yo creo por un milagro de liberación en mis finanzas, en mi hogar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, hoy me inclino a ti, hoy inclino mi rostro delante de tu presencia, Padre, reconociendo que apartados de ti nada podemos hacer. Padre, por eso en este día hemos venido para buscarte, Señor, para escuchar tu palabra. Hemos venido, Señor, para que tú traigas libertad, Señor, para que tú traigas sanidad a nuestros huesos secos, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, háblanos. Dígale al Espíritu Santo de Dios, háblame, dirígeme.
Libértame, te necesito, Espíritu Santo de Dios. Sé tú mi amigo, sé tú mi consolador, sé tú mi libertador, Espíritu Santo de Dios. Gracias por haberte quedado como el consolador. Gracias, dígale al Señor Jesucristo, gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias por haberme limpiado de mi maldad. Gracias porque los muros han caído, los muros de tiniebla, los muros de pecado, los muros de oscuridad, los muros de enfermedad, los muros de maldición, los muros de soledad. Han caído los muros en mi vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando de la respuesta a esa falta de avanzar y se llama ¿qué? La iniquidad. Entonces en este día vamos a pedirle a Dios que nos enseñe. ¿Qué es eso de la iniquidad? Entonces usted dice que, pero eso como con qué se come, ¿cierto? Una palabra tan rara, ¿dónde salió? siempre sacan palabras raras para ver cómo es que las estudiamos, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 34, versículo 7. Las rápidas de la Biblia, y en el teléfono las pueden encontrar. Bueno, ¿qué dice Éxodo 34, 7, María? Guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ya, hasta ahí. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que Dios guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo va a tener a nadie que sea malvado por inocente, ¿cierto? Dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto son leyes de Dios. Y hay tres cosas muy claras que habla aquí la Biblia en Éxodo. ¿Qué cosas? Primero, la iniquidad. Segundo, la rebelión. Y tercero, el pecado. Es decir, que estas tres cosas son cosas ¿qué? Diferentes, ¿cierto? No podemos meterlas en un mismo saco, en un mismo lugar, porque son cosas diferentes. Entonces vamos a tratar yo voy a tratar de explicar y ustedes van a tratar de entender qué significa cada una de estas cosas. Dice, estudiando yo, que la iniquidad es lo que desvía y lo que pervierte el diseño original. Resulta que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cierto? La Biblia dice que Él nos creó a su imagen y a su semejanza. A imagen de Dios nos creó. Es decir, que nos creó como perfectos, nos creó santos, nos creó saludables, nos creó completamente bendecidos, ¿cierto? Dice usted, pero como, ¿por qué no hemos obtenido todas esas bendiciones? Vamos a ver más adelante qué pasó. También hay otra cosa que habla este versículo, que es la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Dicen los estudiosos que es la desobediencia a Dios y se compara con el espíritu de la adivinación. La rebelión fue todo lo que hizo ¿qué? Adán y Eva en el paraíso. ¿Qué hicieron? Desobedecieron completamente a Dios. Había una regla y un mandato que había dicho Dios. De todo árbol que hay en el huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal que está en mitad del huerto no pueden comer, porque ciertamente que morirán. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron. ¿Y qué pasó? Se murieron. Dios los sacó de allí. Porque imagínense, con tanta maldad, si iban a comer el árbol de la vida eterna, ¿cómo iban a vivir con tanta maldad? Y después conocemos lo que pasó con sus descendientes, ¿cierto? Caín y Abel, que Caín mató a Abel. ¿Por qué? Por envidia. Y bueno, de ahí para allá, usted tiene que leerse la Biblia, la historia. Y la tercera cosa que habla aquí Éxodo es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Dice que es cerrar el blanco, es quebrantar la ley de Dios, es hacer lo que no es correcto. Dios dice, no matarás, ¿y qué hace la gente? No robarás, ¿y qué hace la gente? Todos hemos sido culpables de todos estos pecados. No mientan, ¿y qué hacen? Mentir, ¿cierto? Todos esos mandamientos que Dios ha dado, ¿qué hacemos? Los quebrantamos, los tenemos por nada, como si no fuera nada, como si no existieran, no los tenemos en cuenta.
Entonces, ¿qué hacemos? Pecamos. Entonces, resulta que hablábamos de que nosotros venimos con un diseño original. ¿Pero qué pervierte ese diseño original? Bueno, la iniquidad. ¿La iniquidad qué es? Es la maldad que ha pasado de generación en generación. Entonces, imagínense ustedes de Adán y Eva. Dice la Biblia que hasta la tercera y cuarta generación Dios visita la maldad. ¿Es un qué? Es una ley que Dios tiene. Dios dice que Él visita la maldad. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que podamos entender un poco. Hagamos de cuenta que hay un plano para hacer una casa. Es un diseño original perfecto, ¿cierto? Vamos a tener una casa hermosa, con una cocina último modelo, con los baños, con todo perfecto. Pero en medio de que las personas que están construyendo lo están haciendo, viene un terremoto, o mejor dicho, aquí vendría un huracán, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Se lleva todo, ¿cierto? Y de pronto vuelven a construirlo, pero a lo mejor las bases no estaban muy buenas y el diseño queda torcido, queda un poquito desbaratado, ¿cierto? Dicen, no, pues que ya no hay más material, entonces hay que, como con esto que hay, como organizarlo. Entonces, eso es la iniquidad, es el terremoto de la maldad que viene a la vida de uno y pervierte ese diseño original. O sea, ya no somos perfectos. ¿Por qué vienen las enfermedades? Bueno, porque en el diseño que habíamos tenido, en la maldad que recibimos de nuestros padres, de nuestros ancestros, viene la maldición de la enfermedad. ¿Cierto? ¿Cuántos hemos visto eso? Decimos, es que mi mamá sufrió de cáncer, mi abuela sufrió de cáncer, el abuelo sufrió del corazón, no sé quién sufrió de diabetes. Y entonces venimos mirando que atrás en nuestros ancestros vienen todas esas maldiciones de enfermedad o de ruina, ¿cierto? A causa de qué, del amor al dinero, de la avaricia, de prácticas, de muchas cosas que nuestros ancestros hicieron, pervertieron también nuestras finanzas. Y Dios también nos ha hecho muchas promesas. ¿A cuánto le ha hecho Dios promesas? El Señor me ha hecho unas promesas impresionantes. Pero yo digo, pero es que yo quiero llegar a la tierra prometida. Parece que estuviéramos pues en el desierto, que hubiéramos podido pasar 14 días para llegar a la tierra prometida. Y nos hemos demorado como 40 años, ¿cierto? Nos hemos demorado mucho en llegar a esa tierra prometida. Y muchas veces vemos que esas promesas no se cumplen. Y que esa vida plena, que esa victoria que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario como que no es para nosotros, ¿cierto? Como que es para otros que creen, pero a veces que no es para nosotros. No sé a cuánto les ha ocurrido esto. Entonces, ¿por qué viene ese terremoto de la iniquidad y golpea nuestro diseño original? Porque todo esto está operando en nuestra mente. ¿Cómo ocurre esto? Como para que lo entendamos más. O sea, si la iniquidad viene de mis ancestros, ¿cómo lo tengo yo? ¿Cierto? Eso es como raro. O sea, ¿por qué? Es como lo que decimos, en el ADN nuestro, por ejemplo, decimos, yo digo, ay, no, es que mi suegra a todos los hijos le sacaron los pies. Usted mira los pies de todos y todos igualitos a los pies de mi suegra. O de pronto algunos hijos, las hijas se parecen, tienen cosas del papá. Entonces dice, ay, es que yo me parezco a mi mamá y tengo las mismas uñas de los pies, ¿cierto? O dice, no, yo tengo un lunar por acá y ese lunar mi mamá yo se lo vi también por ahí. Entonces, y de pronto, ay, el abuelo tenía y hacía tal y tales cosas y yo también las hago, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso? El ADN, la genética que viene impregnada en nosotros y que por eso nos parecemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, y ese es el ADN físico, en nuestro cuerpo físico. Pero hay un ADN también que es un ADN espiritual. ¿Cuántos creemos que nosotros somos seres espirituales? Nosotros somos tripartitos, ¿cierto? Porque Dios nos hizo igual a Él. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ese ADN de maldad que hemos heredado de nuestros ancestros vienen a través de ¿qué? De ese ADN que se impregna ¿dónde? En nuestro espíritu. Y entonces a veces decimos, pero es que yo hablé igualito a mi mamá, es que a mí me pasó lo mismo que le pasó a mi mamá. Mi mamá no se casó y yo tampoco nunca me casé.
Mi mamá tuvo un esposo borracho, mi esposo fue borracho, ¿cierto? Y todas esas cosas, todas esas maldiciones, todas esas iniquidades han venido y han afectado, ¿qué? Nuestras vidas, y han impedido que ese diseño original que Dios creó para nosotros y en nosotros pueda desarrollarse. Y este código genético es transferido de generación en generación, así como, no sé si de pronto ustedes han visto cuando hacen carreras de relevos, o sí, que corren carreras. La vida es como una carrera y uno lleva una antorcha y usted corre con esa antorcha. Pero en el momento que usted va a salir de la carrera, usted le entrega esa antorcha a sus hijos. Y sus hijos le entregan esa antorcha a sus hijos. Y así sucesivamente hasta la tercera y cuarta generación, Dios visita ¿qué? La maldad a través de ¿qué? De todas esas iniquidades. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la iniquidad? Es aquello, todas las cosas malas, todo lo negativo que tenemos, que está impregnado en nuestro ser. Como por ejemplo, podemos dar ejemplos para que usted vaya pensando y dice, uy, pero yo qué es lo que tengo. Decir malas palabras, como por ejemplo decir mentiras, como por ejemplo la lascivia, el adulterio, la fornicación, las prácticas de ocultismo, todo lo malo como la envidia, la división, la contienda, todas las enfermedades, todo lo que tiene que ver con las maldiciones generacionales en el área financiera, la ruina, la miseria, la pobreza, la escasez, las deudas. Muchas personas que se endeudan porque sí, ¿cierto? Ahora que es tan fácil, usted anda en el teléfono y usted puede ir shopping por ahí en el teléfono y le salen los vestidos, le salen brasieres, le salen zapatos. ¿Qué no le sale? O sea, usted en un momento de ocio, usted se puede meter en internet e ir de compras, ir de shopping, ¿cierto? No solamente vitrinear, no solamente mirar, sino decir, este me gustó, voy a comprarlo. Y entonces como en su teléfono está la tarjeta, entonces usted dice, no, pues de ahí eso después lo pago, la tarjeta de crédito, ¿cierto? Como si ella se pagara sola. Y entonces usted empieza como el zorro, compre, como es tan fácil, ¿cierto? Ahí mismo usted dice, no, me voy aquí, esto me encantó, me gustó, me voy a comprar esto, me voy a comprar lo otro. Y empezamos así, nosotros mismos, ¿a qué? A hacer lo que no es correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la deuda hace esclavo a la persona del que le debe. Es decir, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, que es tan fácil, después de que uno tiene buen crédito, conseguir una tarjeta. Usted le puede llegar una tarjeta que puede llegar a ser una línea de crédito hasta de 5,000, 7,000, 10,000, hasta 12,000, no sé cuánto era el límite, pero aquí es tan fácil endeudarse. Si usted tiene buen crédito, es mejor que tener plata en efectivo. Usted puede ir al dealer, a donde venden los carros, y sacarse el carro que usted quiera. Y no da down payment y le dan 3 meses sin pagar, ¿cierto? Aquí es tan fácil hacerse a una deuda. No es sino decidirlo. Si usted tiene buen crédito, no tiene ningún problema. Usted no necesita ni un solo centavo para ir a endeudarse. Entonces, así, también podríamos decir que esas iniquidades, esos pecados, eso que tenemos impregnado dentro de nosotros, en nuestro ADN espiritual, toca la puerta un día, ¿cierto? Viene y toca la puerta y le dice, vea, yo soy el homicidio. Mucha gente dice, no, es que yo no he matado a nadie, y resulta que han abortado un montón de veces. Dice, no, es que ¿cuándo? Yo no he matado a nadie. Y resulta que odian al papá, a la mamá, y han hecho cosas peores, que es deshonrar a los padres, y por eso tienen una vida tan corta, por eso tienen una vida tan miserable. Porque todos estos pecados, todo este ADN que está impregnado en nuestro ser, está dentro. Y es de pronto a veces lo que te edita y te dice, bueno, pero si usted es cristiana, si usted tiene un Dios tan poderoso, si usted ama al Señor, si usted sirve a Dios, ¿por qué le ocurren esas cosas tan malas? Porque hay enfermedad, porque muchas veces se ha sentido usted enfermo, porque ha visto usted que esas maldiciones de enfermedad han venido en sus padres, en sus abuelos, ¿cierto? En nuestra mente todo eso lo pensamos, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Todo el tiempo. Y es ese mismo mancha negra que tenemos en el ADN espiritual que nos grita dentro de nosotros, porque ¿cuántos saben que nosotros tenemos una relación con nosotros mismos?
yo tengo una relación conmigo misma, ¿cierto? Yo me hablo y me digo, bueno, hoy me voy a levantar temprano, voy a hacer el almuerzo, tengo que orar, tengo el culto, entonces uno hace una lista y yo digo, yo hablo conmigo misma, ¿cierto? Y me digo, bueno, misma, pórtese bien, vístase bien bonita, báñese, peínese, porque es que después de uno cocinar queda oliendo a cebolla, tomate y a todo, y entonces uno tiene una relación con uno mismo, ¿cierto? Y cuando uno piensa y dice, pero es que yo tantos años y no he podido, mucha gente dice, tantos años y no he podido comprar una casa. Hay mucha gente que viene a este país con el sueño americano, pero resulta que les da el insomnio americano, porque se endeudan y nunca pueden comprar una casa. Y ustedes van a ver, y es que en generaciones pasadas, ninguno de sus ancestros tuvo casa, ninguno tuvo familia. Cuando la gente tiene de pronto solamente los hijos sin papá, ¿cierto? Dicen, no, es que mi abuela lo hizo, mi mamá lo hizo y ahora yo lo hice. Entonces me visita, pero eso también toca la puerta de mi corazón y yo soy el que decido si le abro o no le abro. Entonces juega la iniquidad que está impregnada dentro de mí, pero también juega mi propio yo y mi concupiscencia. Decir, ay no, yo voy a hacer eso, nadie se va a dar cuenta. ¿Quién se va a dar cuenta? Que yo me cogí esta cosita y me la guardé, que yo hice una mentirita, pero una mentirita blanca. ¿Quién? Eso no es malo. ¿Quién no ha hecho mentira, cierto? Entonces todos de una manera u otra decidimos pecar, decidimos decirle sí a esa iniquidad, a esa maldad. Es lo mismo, esa maldad es también, podemos poner el ejemplo de una mujer embarazada. Cuando una mujer está embarazada y se expone mucho a los rayos X, ¿qué le puede suceder al feto o al bebé? Puede salir mal formado, ¿cierto? Puede salir con muchas malformaciones. Lo mismo que una mujer embarazada de mucha edad. Correr riesgo muy alto de tener un niño con autismo o con síndrome de Down o con cualquier otras, ¿cierto?, desviaciones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ella violó una ley. Dicen, no sé si ustedes han visto el letrero, ¿no? Dice, por favor, si está embarazada, no se exponga a estos rayos X. Y es por una razón, porque esos rayos X pueden dañar la formación de ese bebé. Entonces, no sé si me he hecho explicar hasta ahí. ¿Han entendido? ¿Está un poco claro? Entonces dice, Dios visita toda la maldad de generación en generación. Y Dios, pero ¿por qué Dios hace eso? Porque Dios tiene leyes, porque Dios creó leyes. Él es un Dios grande y poderoso y Él mismo no puede quebrantar sus propias leyes. Si Él dijo que Él visita la maldad de generación en generación, es porque hay un culpable, ¿cierto? Y lo peor de esto de la iniquidad es que siempre va a un aumento. Por ejemplo, el caso más común que uno siempre acude a ese caso es el alcoholismo. Cuando en la casa ha habido un alcohólico, porque de pronto el bebedor social que dice, no, yo tomo una copita y a mí no me afecta eso, yo no me voy a emborrachar. Pero lo contrario es una persona ya que tiene ese hábito de tomar y tomar hasta enloquecerse y perderse en el licor, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? Se vuelve como una atadura. Y entonces dice, si el tatarabuelo, que tenía el mismo nombre, era bebedor, mujeriego, tomatrago, adúltero, entonces eso pasa a la línea genética de su próxima generación, entonces sus nietos van a hacer casi todo lo mismo y lo van a hacer en mayor proporción, y entonces su otra generación va a hacer lo mismo, y cuando llega a nuestra generación también toca la puerta de nuestras vidas y nosotros también podemos tomar esa decisión ¿de qué? De tomar, y muchas veces también de cometer adulterios, de abortar, de hacer mucha más maldad. Y entonces mucha gente también, la ola del narcotráfico y de las drogas, hay mucha perdición en las drogas. Y esa maldad, eso que lleva en el ADN en la persona, es tan fuerte que no lo puede evitar. Yo conozco el caso de un joven que su papá y su mamá eran adictos a las drogas y al alcohol, y se unieron y concibieron ese bebé, y estaba, obviamente, en el momento que lo concibieron estaban drogados. A ese niño no lo crió ni su papá ni su mamá,
A él lo adoptó una tía, o sea, una hermana de la mamá, y se lo trajo a este país, desde muy pequeño. Él no conocía al papá, no conocía a la mamá. Pero cuando llegó la etapa de la adolescencia, ¿qué pasó con el muchacho? Se tiró al vicio, a las drogas, al alcohol, y no solamente a consumirlo, sino a venderlo. O sea, él llegó a un nivel más de maldad. O sea, no solamente él lo consumía, sino que lo vendía. Y no solamente hacía eso, sino que robaba. Y no solamente hacía eso, sino que también fumaba, otras cosas, tomaba licor. Entonces, mire que la maldad va en aumento. Los papás eran como homeless, vivían en la calle, en Colombia. Y a pesar de que ese niño, porque a veces uno dice, no, es que son comportamientos aprendidos también. No, este niño no conocía a su papá, no conocía a su mamá, pero llegó un momento de su vida que él tomó la decisión de hacer, ¿qué? Más maldad que la que había visto. ¿En dónde? En sus padres. Y un día él fue a visitar a su mamá a Colombia, a conocerla, y la mamá le dijo, sí, mijo, es que lo que ¿a usted le gusta las drogas? Y le preguntó, pues, ¿qué tipo de droga le gusta? Le dijo, sí, yo también hago eso. Entonces yo le digo, sí, lo que pasa es que cuando yo te concebí, yo estaba drogada. Entonces eso estaba, ¿dónde? No solamente en su ADN espiritual, estaba en su sangre, corría por su sangre. Entonces mire todo esto, cómo afecta a nuestras generaciones. Es algo que hoy tenemos que romper. No solamente esa maldición, la maldición de la enfermedad, la lujuria, las perversiones sexuales. Hemos visto que en nuestras generaciones se ven los nietos de pronto que no le gustan las mujeres, sino que le gustan los hombres. O que son bisexuales, le gustan las mujeres y los hombres. ¿Cierto? Y esta perversión que viene en el ADN viene por causa también de ¿qué? De la brujería, de la hechicería que nuestras generaciones antiguas han practicado, y que entonces en el ADN de la persona dice, no, pero es que mira que las mujeres no son tan buenas, son mejores los hombres. Y la persona en su adolescencia empieza a decir, pues sí, ¿no? Las mujeres no son para nada bueno, y empiezan a despreciar a las mujeres y a no querer estar con una mujer, sino a querer estar con un hombre. Y lo mismo las mujeres, cuando han tenido ese cuadro en su casa, de pronto que el papá les ha abandonado, dicen, ay no, pero es que con un hombre, ¿para qué? Los hombres no son buenos para nada, los hombres no sirven para nada, yo mejor me meto con una mujer. Y se casan con una mujer. Tengo el caso muy cercano de un familiar que se casó con una mujer. Esa mujer ya tenía sus 2 hijos y se casó con ella, y las dos se casaron de blanco. La que era hacía de mujer, que era la que tenía los hijos, estaba vestida de blanco largo, y la otra estaba vestida de blanco corto. Entonces, todas esas inclinaciones, toda esa maldad, toda esa perversión que estamos viendo, viene de la degeneración de nuestras generaciones, como Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Entonces conocen la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Qué querían hacer los de Sodoma y Gomorra, los malvados esos? Cuando a Lot vienen los ángeles a decirle, mira Lot, tienes que irte de aquí donde estás en Sodoma, porque Dios va a destruir este pueblo a causa de la maldad, de la perversión de este pueblo. ¿Y qué pasó en ese momento? Le tocaron la puerta a Lot, le querían tumbar la puerta. ¿Quiénes eran? Eran la gente del pueblo, diciéndole, danos esos hombres que nosotros necesitamos conocerlos, necesitamos estar con ellos. Y en esa época, pues el estar con ellos era tener relaciones con ellos, era una perversión, eran puros hombres, y querían tumbarle la puerta, y él decía, no, por favor no hagan tal maldad, si quieren yo les entrego a mis hijas. Y ellos dijeron, no, nosotros no queremos tus hijas. Les dijo, mis hijas son vírgenes, yo les entrego mis hijas. Y ellos dijeron, no, nosotros no queremos a sus hijas, nosotros queremos a esos hombres. ¿Eran qué? Eran homosexuales. Entonces, ¿qué había allí? Una perversión, como la que vemos en este momento. Y eso es lo que estamos viendo, que 2 hombres crían niños, o mujeres crían niños, ¿y qué pasa? Ya para todo es normal, ¿cierto? Ya ver eso no pasa nada. Pero ¿cuál fue el diseño original que hizo Dios? Dios hizo al hombre e hizo a la mujer. Hizo a Adán y a Eva, no hizo a Adán y a Esteban, no. Él hizo 2, una mujer y un hombre. No hizo 2 hombres ni 2 mujeres, no. Entonces eso no es el diseño original. Eso es lo que en las generaciones se ha pervertido por la maldad, por el pecado, por la iniquidad del ser humano. Y esto visita a nuestra generación y siempre van en aumento. Eso no desciende, a no ser de que nosotros cortemos toda esa maldición.
También pueden operar estas iniquidades en el cuerpo. Ya hemos dicho que en las enfermedades como el cáncer. Yo siempre he dado el ejemplo que yo tuve cáncer a los 20 años, mi abuela murió a los 38 años. Hace poco oré por la hija de un primo que también le dio cáncer y entonces era una maldición generacional que hay que cortar de raíz. La diabetes hay que cortarla de raíz. Todo tipo de cáncer en cualquier parte del cuerpo. Yo no sé si ustedes han visto, yo he visto muchas historias de personas que les toca el cáncer, pero empiezan a hacer metástasis por todo el cuerpo y terminan muriendo porque no hay esperanza para ellos. Pero es que es esa iniquidad, es esa maldición que viene de generaciones pasadas, que viene arrasando y viene acabando con las personas. La iniquidad es algo donde la maldición encuentra nido. Mire lo que dice Proverbios capítulo 26, versículo 2. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldad nunca vendrá sin causa. Entonces, no es que haya tan raro, a mí me pasó eso, ¿cierto? ¿De qué será? No. La maldición siempre tiene una raíz. De alguna cosa se ha pegado esa maldición para operar en su vida. A veces también es por los mismos pecados, las mismas puertas que nosotros hemos abierto. Entonces, esas maldiciones vienen por una causa. No son porque sí. Todas tienen una causa. Y eso lo dice la Biblia. Ese es el nido. Necesitamos quebrantar la iniquidad. También podremos decir que la iniquidad es como el árbol. Un árbol malo que tiene un montón de hojas. Y entonces todas esas hojas son la iniquidad, la perversión, la borrachera, la brujería, las enfermedades, la ruina, la miseria, la pobreza, la mentira, el engaño. Y entonces como cristianos muchas veces nos las pasamos podando. Ay no, yo echo fuera de mí toda maldad, yo echo fuera de mí toda mentira, yo echo fuera de mí toda maldición, ¿cierto? Y ayer pensábamos, pero ¿por qué si somos cristianos, si oramos, si echamos fuera demonios, por qué no se acaba esto? Bueno, porque tenemos que ir a la raíz de ese árbol y destruirlo completamente para que esa iniquidad se vaya y ya no salgan más hojitas. Porque si pasamos podando, si usted vaya afuera al patio, usted llega y empieza a sacar hojitas secas. Pero después salen, ¿qué? Más hojitas. Y usted después va y saca más hojitas y sale más hojitas. Y así es la pasa, ¿cierto? Entonces así es la iniquidad. Usted empieza a sacar hojitas, pero si la persona abre la puerta y comete otro pecado, entonces le empieza a salir más hojitas y más hojitas y más hojitas. Entonces usted la pasa podando, pero realmente no ha ido a la raíz del asunto. No ha roto y no ha destruido completamente ese árbol de maldad que está impregnado ¿en dónde? En todo su ser. Adentro en su espíritu. O sea, esto es algo muy espiritual, esto no es algo físico. Eso no es que usted tenga que ponerse unos guantes así de boxeador y empiece a darle duro al árbol, no. Es algo que está dentro, que tenemos que pelear con eso. Por eso siempre hablamos que necesitamos renunciar a las obras de la carne, ¿cierto? Y vivir en el espíritu. Entonces, para poder vivir en el espíritu necesitamos, ¿qué? Romper con esa raíz de iniquidad, con el árbol completamente. No con una y otra hojita, no. No por los laditos, no. De raíz, algo radical, algo fuerte. Acabar con eso. Dice que también otra de las grandes causas de la iniquidad es que los huesos se secan. Cuando hay enfermedades en los huesos es porque hay iniquidades, la artritis, la osteoporosis, los huesos torcidos, los tumores, las malformaciones. Todo esto es causa de la iniquidad. La Biblia dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, ¿cierto? Entonces, otra de las causas, también ¿cómo se llama esa enfermedad que es la columna así torcida como una S? No, la columna se tuerce así como una S, escoliosis. Todo ese tipo de enfermedades tienen raíz en una iniquidad. La palabra de Dios se cumple y es fiel y verdadera. Como dijimos, Dios no puede quebrantar sus mandamientos. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué dice? Limpiémonos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Limpiarnos, cortar de raíz toda esa iniquidad, toda esa maldición, toda esa contaminación. ¿Dónde? En nuestro espíritu, porque a veces decimos, pero es que yo oro, es que yo ayuno, es que yo llevo 20 no sé cuántos años en la iglesia, pero yo siento que no, el Espíritu Santo no es mi amigo, que no estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué es? Porque hay algo, hay una maldad, hay un pecado, hay una iniquidad que nos separa ¿de qué? De Dios, porque Dios es santo y Dios no puede vivir donde no hay un alma santa. Entonces necesitamos ¿qué? Como dice aquí el apóstol Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, lo que hay dentro de nuestro espíritu, que es la iniquidad, se manifiesta ¿dónde? En nuestra carne. Cuando ha habido mucha lujuria, cuando ha habido mucha perversión sexual, cuando ha habido mucho adulterio, mucha fornicación en las personas, eso ha causado también enfermedades. ¿Pero de dónde recibió eso? Bueno, la mamá era completamente santa, pero el papá era completamente un demonio, ¿cierto? Entonces esa persona también decidió cometer todos esos pecados. Necesitamos limpiarnos y descontaminarnos. ¿Dónde dice aquí? ¿Dónde necesitamos descontaminarnos? En el cuerpo y en el espíritu. Dice aquí 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. La iniquidad es como esa mancha negra en nuestro espíritu. Y ya lo dijimos, es lo que pervierte nuestro diseño original. Para ser santos, para ser benditos y para dejar esa esterilidad, no solamente espiritual. Yo era estéril, pues obviamente a los 20 años me llegó el cáncer en la matriz. Tenía quiste en los ovarios. El médico me dijo que yo no iba a poder tener hijos porque él me sacó un pedazo de matriz. Yo iba a ser completamente estéril. Recordemos la esterilidad de Sara. Se repitió ¿en quién? En su hijo Isaac, y después se repitió en Jacob, ¿cierto? En esas mujeres, en las esposas de esos hijos, se repitió esa esterilidad, pero Dios, ¿qué hizo? Dios vino y rompió esa esterilidad. Entonces, a mí Dios me sacó de esa esterilidad porque 8 meses después de haberme sacado un pedazo de matriz, sacado el cáncer, Dios me da a mi hijo Samuel, que ahora tiene 23 años. Y después me da a mi hija Abigail. Dios me sacó los quistes también después de 10 años del cáncer. Entonces Dios rompe esa esterilidad. ¿Por qué? Por su misericordia. Cuando nosotros rompemos con esa raíz, con ese árbol, Dios nos bendice. Ezequiel capítulo 18 versículo 30 dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que también la iniquidad es causa ¿qué? De ruina. Entonces, ¿qué dice? Arrepentíos y convertíos, oh casa de Israel. ¿A quién le estaba hablando Dios aquí en Ezequiel, a través del profeta Ezequiel? Al pueblo de Dios. No le estaba hablando a los impíos, a los que no conocían a Dios. Le estaba hablando ¿a quién? Al pueblo de Dios. Les dijo ¿qué? Arrepentíos y convertíos de sus malos caminos, para que esas transgresiones que no serán iniquidad, causa de ruina. Entonces, muchas causas de ruina vienen ¿por qué? Por esas iniquidades. Necesitamos cortar con la ruina. Necesitamos, mire, por amor a nuestros hijos, nosotros necesitamos cortar esas maldiciones. ¿Para qué? Para que ese árbol de iniquidad sea destruido. De pronto no lo vamos a ver completamente plasmado en nuestras vidas, porque ya estamos de pronto un poquito avanzaditos de edad o por cualquier circunstancia, pero sí estamos haciendo la labor de limpiar el camino a nuestros hijos. Que eso que a nosotros nos enfermaban, nos arruinaban, nos detenían, lo que nos estancaba, no estanque más a nuestros hijos. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Proverbios que nosotros somos como saetas en manos del valiente, que tiramos a nuestros hijos con un arco y una flecha más lejos de lo que nosotros llegamos. Entonces por eso nosotros decimos, ay no, yo fui a la universidad y hice una carrera, ahora terminé otra carrera, pero mis hijos van a ir más allá, van a estudiar, se van a
van a hacer posgrados, van a hacer doctorados y van a ir más allá, y no solamente en el área económica, sino en el área espiritual. Mis hijos van a tener un buen matrimonio, van a tener unos hermosos nietos, van a tener una familia bien estructurada, ¿cierto? Gracias a que nosotros hoy hemos decidido limpiar nuestro camino. ¿Cuántos quieren limpiar su camino? Amén. Todos necesitamos limpiar nuestro camino. ¿Para qué? Para que esas bendiciones, para que ese diseño original llegue a nuestra generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros tataranietos, a todas nuestras descendencias. Porque así como la Biblia dice que Él visita la maldad de la tercera hasta la cuarta generación de los que hicieran esa maldad, la Biblia también dice que las bendiciones nos alcanzarán. O sea que si nosotros empezamos a hacer lo correcto, ¿qué pasa? Esas bendiciones que promete la Biblia en Deuteronomio nos van a perseguir también, ¿cierto? Entonces, así como la maldad puede alcanzar nuestras generaciones a través de la iniquidad, las bendiciones también pueden seguir a nuestras generaciones. Entonces, ¿cuántos nos gustaría cambiar esa maldición por bendición? Amén. Necesitamos cambiar esa maldición por bendición. Hay un problema serio, y es un problema doctrinal, es un problema de creencias. En medio de la misma iglesia cristiana hay mucha gente que no cree que los demonios existen, que las maldiciones operan y que las iniquidades son causa de mucha ruina y de mucha maldad y de mucha enfermedad en medio de las personas que van a la iglesia. ¿Cuántos han escuchado eso? Pastores que dicen, yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado eso? Dice, eso es mentira. Cuando uno recibe a Dios, ya todo está hecho. Y eso no es así. Resulta que, para acabar de completar la idea de lo que estamos haciendo hoy, vamos a poner un ejemplo. Mire, nosotros somos salvos en el momento que nosotros recibimos a Cristo y decimos, Señor, perdóname de mis pecados, sálvame, límpiame con tu preciosa sangre. En ese momento nosotros recibimos, ¿qué? La salvación de nuestras almas. Pero nosotros no solamente somos espíritu, como ya dijimos, nosotros somos cuerpo y somos alma. Entonces el alma es la que se va a salvar y va a ir a Dios. El espíritu, pues si recibimos al Señor, no, si no, esa alma va a estar condenada por la eternidad, porque sí somos eternos, no en este cuerpo, pero sí en nuestro espíritu y en nuestra alma. El alma y el espíritu son eternos, pero el cuerpo es mortal. ¿Por qué? Por causa de la maldad de Adán y Eva, y que ellos recibieron su condena, y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. En este cuerpo terrenal vamos a morir. Por eso cuando llegamos a los 40, a los 50, se va apagando los ojos, nos toca empezar a usar las gafitas, nos vemos más elegantes como doctoras, con gafas aquí, ¿cierto? Ya nos va doliendo una cosita, la otra, ya no podemos comer las chucherías, los dulces que comíamos antes, tenemos que bajarle al azúcar, tenemos que bajarle a la sal, ¿cierto? Ya nos van dando cositas. ¿Por qué? Porque este cuerpo mortal se va apagando, se va disminuyendo, se va queriendo ya ir. Entonces, el ejemplo de esa limpieza que necesitamos hacer espiritualmente va a ser el siguiente. Supongamos que yo le regalo una casa a usted, dígame, regáleme esa casa ya. Que yo le doy la escritura de esa casa y se la firmo y le digo, bueno María, bueno Rusmí, bueno Amparo, bueno Ludivia, le voy a dar esta casa, se la voy a regalar, son completamente gratis. Y dice, claro, preste para acá. Y entonces, ¿qué hago yo? Le firmo la escritura y le entrego la escritura. La casa es suya, ¿cierto? Pero usted ya poseyó la casa, usted ya se mudó, usted ya vivía allá. No, ¿cierto? Así mismo es Dios. Cuando nosotros abrimos nuestra vida a Cristo y le decimos al Señor, Señor, perdona mis pecados, es ese pacto, ese contrato, es esa promesa que Dios me dio ¿de qué? De ser salvos, de vivir una vida plena en la eternidad para siempre. Pero otra cosa es mudarse a la casa y poseerla completamente. Si esa casa era mía, a lo mejor hacía mucho tiempo, yo no la necesitaba, estaba cerrada y tiene muebles, está sucia, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué tiene que empezar a hacer? A limpiar y a sacar ¿qué? Todos los muebles viejos, esos que ya no sirven para nada. ¿Y qué tiene que hacer usted? Mudar sus nuevas cosas, ¿cierto? Si no, usted va a Rust2Go o al Dorado y compra, o a la Rana,
o a la Rana Furniture. Usted va y compra y amuebla su casa, adorna su casa. Entonces cuando usted se muda, usted puede decir que ya usted poseyó esa casa. Entonces así mismo es Dios. Dios quiere que nosotros mismos saquemos lo viejo. ¿Por qué? Porque ya Dios hizo todo en la cruz del Calvario, ¿cierto? El Señor Jesucristo entregó todo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Él llevó todas nuestras enfermedades, Él llevó toda nuestra ruina, nuestra miseria, nuestra pobreza, todas nuestras maldiciones fueron ya pagadas. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que esa victoria eterna, esa victoria que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, es nuestra. ¿Cuántos quieren poseer esa victoria? Amén, esa victoria es nuestra. Entonces, ¿pero qué tengo que hacer yo? Tengo que limpiar mi casa. ¿Para qué? Para que Dios se mude completamente y me llene a través de ¿quién? De su Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces ya Dios hizo su parte, está claro eso, ¿cierto? Ya sabemos que somos seres espirituales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? Nuestra parte, que es decirle no a la maldición, no al pecado, no a la iniquidad, no a la ruina. Se van de mi vida, no los quiero más aquí, se tienen que ir, los saco, los echo, los quemo, allá afuera tienen que estar. Si no, aquí cada no sé cuánto, 3 veces al año tenemos gratis la recogida de basura. Usted saca toda su basura y se la llevan, ¿cierto? Usted saca toda su basura de su vida, que es el pecado, que es toda la iniquidad, que es toda la maldición que hablamos ahora, para que ¿quién se mude? Para que Dios se mude a su vida, para que Dios gobierne su vida a través del Espíritu Santo y lo haga una nueva criatura. Fácil, ¿cierto? De entender. O sea, ya Dios hizo el sacrificio y hasta ahí llega muchísima gente que va a la iglesia. Usted ve ríos de gente. Aquí hay una iglesia en este momento de la historia de la humanidad, en el 2022, no es la más grande, pero sí es muy visitada. Y yo he ido a esa iglesia y uno dice, va gente y gente y gente, y hay gente que quiere buscar a Dios, y hay gente que ama a Dios, pero hay gente que sigue viviendo una vida arruinada, una vida destruida, siguen los divorcios, sigue la ruina. ¿Por qué? Porque no han dejado que Dios se mude a su casa. ¿Por qué? Porque la casa está ocupada con sus demonios, ocupada con toda la iniquidad, con toda la maldad. Ese árbol de maldad e iniquidad está lleno de pecados. ¿Que no ha hecho qué? La persona no ha hecho esa limpieza. Entonces ya Dios hizo su parte, pero ahora nos toca hacer nosotros nuestra parte, que es limpiar nuestra casa, renunciar al pecado y a la maldad. ¿Para qué? Para que Dios traiga esas promesas. Ese diseño original trae ¿qué? Trae sanidad, trae liberación, trae prosperidad, trae unidad, trae restauración en los hogares, trae provisión, trae paz, trae gozo, trae todo lo que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿quién no quiere eso? Todos. Entonces limpiemos nuestra casa. Mire lo que dice la palabra de Dios en Levíticos de qué debemos hacer nosotros para limpiar nuestra casa. Dice capítulo 26, versículo 40, 41 y 42. Dice la palabra de Dios así: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con la que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillarán y su corazón incircunciso reconocerá su pecado. Y entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de mi tierra. ¿Qué le prometió Dios a Jacob, a Isaac y a Abraham? Cuando el Señor le dijo a Abraham, dijo: mira, yo te prometí un hijo y tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, y lo sacó de su tienda y le dijo: mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Pero con todo eso no llegaba la promesa, ¿cierto? Pero él siguió esperando, y después, ¿qué le dijo
Dios a Abraham le dijo: te bendeciré y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le prometió que bendición a Abraham, y por ende, como nosotros somos hijos de Abraham también, entonces nosotros somos herederos de esa bendición. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. De pronto nosotras todavía tenemos la mamá, ya María no, ya los papás de ella partieron, pero nosotras, por ejemplo, tenemos a nuestras mamás. Entonces, nosotras que somos más jóvenes podemos mirar esa maldad, ese pecado y pedir perdón por esos pecados. Y no es que nosotros vamos a pedir perdón por los pecados de los muertos, de los padres que ya no están, o de los abuelos, de los tatarabuelos, para que purguen la pena, como dice la Iglesia Católica. No, eso no existe. Ya el que se murió, si se arrepintió, se fue para el cielo, y si no, está purgando sus culpas en el mismísimo infierno, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros tenemos que ocupar de nosotros. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Confesemos nuestra iniquidad y la iniquidad de nuestros padres. La clave, ¿cuál es? La clave es que vamos a hacer una lista, cada una de nosotros. Yo les voy a regalar una hoja y ustedes van a conseguir un lápiz. Y ustedes cada una van a escribir, según los ejemplos que dimos, todas esas iniquidades, todos esos pecados, todas esas maldades que ustedes pudieron, o eso que ya le alcanzó, o eso que usted venía a venir, o eso que no ha ocurrido en sus hijos, usted lo puede cortar de raíz. Fírmelo en ese papel, no se preocupe que yo no lo voy a mirar, nadie lo va a ver. Usted no lo va a prestar a la amiga al lado. ¿Cierto que no? ¿A cuántas les gusta mostrar las cosas malas que tienen? A ninguno, ¿cierto? Entonces no nos vamos a prestar el papel, no le vamos a calificar a la una a la otra, no, nada de eso vamos a hacer. Nosotras y Dios, vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Espíritu Santo de Dios, muéstrame esa iniquidad, muéstrame eso a lo que yo tengo que renunciar, muéstrame dónde yo tengo que cerrar la puerta del pecado, de la iniquidad de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos. Yo no tuve la culpa de esos pecados, yo no estaba ahí. Imagínese, usted no había nacido hace 4 generaciones atrás, ¿o sí? Usted no estaba, ¿cierto? Usted no estaba hace 4 generaciones atrás. Usted no conocía a sus abuelos. Usted no conocía a sus tatarabuelos. Pero somos culpables y responsables de esos pecados y de nuestros propios pecados. Cuando nosotros decidimos abrir la puerta al pecado que nos tocó, entonces nosotros somos responsables de esos pecados. Entonces dígale al Señor ahí donde usted está: Señor Jesucristo, en esta hora, Padre, yo vengo delante de tu presencia, Señor, para pedirte perdón por toda iniquidad, Señor, por toda maldad, Señor, por toda aquella maldición que yo he recibido a causa de los pecados de mis ancestros, de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, de mis generaciones pasadas, Señor. Dígale, Señor, hoy te pido perdón. Señor, hoy te pido perdón y te pido que arranques de raíz toda maldición de iniquidad. Hoy te pido perdón por el pecado de adulterio, de fornicación. Hoy te pido perdón por el pecado, Señor, de ruina, de miseria, de pobreza. Hoy te pido perdón por toda enfermedad. Hoy te pido perdón, Señor. Generalmente hoy te pido perdón por toda aquella maldad que aún yo misma he cometido en medio de mi vida, los errores, las decisiones equivocadas que he hecho, Señor. Todas aquellas cosas que yo he practicado, Señor, que transgreden tu ley. Señor, no he estado en contra tuya, Señor, sino que he perecido por falta de conocimiento, Señor, porque aunque iba muchos años a una iglesia, Señor, no había realmente abierto mi corazón. Estaba solamente en el momento de la salvación. Pero ahora tú quieres que yo limpie mi casa. Dígale al Señor: ayúdame a limpiar mi casa, Espíritu Santo. Ayúdame a sacar de raíz toda mancha de maldad, toda maldición de borrachera, toda iniquidad que entró a mi línea genética a través de mis padres.
a través de mis abuelos, a través de mis ancestros. Señor, hoy te pido perdón. Hoy te pido que tu sangre, esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, lave mi vida, lave mi mente, lave mi corazón, lave mi alma, lave mi espíritu, Señor. Hoy te pido que entres en mí, hoy te pido que entres a mi casa. Señor, no solamente que me salves, porque yo creo que ya me salvaste, Señor, sino que también queme, Señor, toda iniquidad, que rompa, Señor, que quemes de raíz todas aquellas iniquidades. Y ahí donde usted está, dígale al Espíritu Santo de Dios, háblame, muéstrame, dime qué es lo que yo tengo que escribir en este papel. Esta cita es entre tú y yo, Señor. Esta cita, Señor, es para limpiar mi casa. Esta cita es para impedir que yo y que mis generaciones avancen y sean benditas, y que ese diseño original sea plasmado y sea cumplido, y que esas promesas que tú me has hecho sean cumplidas, que yo pueda ver bendición en mis generaciones, que yo pueda ver a mis hijos benditos, a mis hijas benditas, a mis nietos y a mis nietas benditas, que mis hijos puedan tomar decisiones sabias, que mis hijos no le abran la puerta a esa iniquidad, que desde aquí yo pueda cortar toda raíz, Señor. Que mis hijos no se sigan equivocando como yo me equivoqué en la vida. Señor, cuando yo creía que en mi juventud, Señor, estaba gozando, estaba bailando, estaba rumbeando, estaba haciendo cosas, Señor, que aún, Señor, para este tiempo, cuando ya no tengo 15 años, Señor, han venido las consecuencias de mis excesos, de mis maldades, de mis pecados. Señor, hoy te pido perdón, Señor, hoy te pido que tengas misericordia, así como tu palabra lo declara, Señor. Hoy pedimos perdón, hoy confesamos nuestra iniquidad, Señor, esa iniquidad de mis padres. Yo te pido perdón por toda iniquidad, Señor, por toda prevaricación, por toda injusticia, Señor, con que mis padres lo hemos hecho, hemos transgredido tus leyes, no hemos tenido, Señor, tus leyes en cuenta, no te hemos tenido a ti en cuenta, Señor. Y por causa, Señor, de aquellas maldiciones, Señor, de aquella puerta que le abrimos a la maldad, Señor, tú, Señor, has dejado que nuestros enemigos nos humillen. Señor, que nuestro corazón incircunciso, que nuestro corazón que está con prepucio, que nuestro corazón que estaba duro por el pecado, por el odio, por el resentimiento, por la maldad, no tengan la sensibilidad de reconocer el pecado, Señor. Pero hoy te pido que quebrantes toda incircuncisión, hoy te pido que quebrantes, Señor, toda dureza de corazón, Señor, hoy te pido que quebrantes, Señor, toda maldición, Señor, y que puedas recordar ese pacto que hiciste con Abraham, con Isaac, con Jacob. Tú les dijiste: te bendeciré y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Te bendeciré y serás bendición. Señor, activa esas bendiciones en mi vida. Activa esas bendiciones en mi vida. Que yo pueda escribir en este papel, ahí donde usted está, escriba en ese papel, dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a escribir en este papel mi maldad, mi iniquidad, la de mis padres, lo que yo me acuerdo, aún lo que tú me puedas acordar, Espíritu Santo. Que yo pueda ser ministrada, Señor, por tu presencia. Aprovecha esta oportunidad. Esta es una oportunidad de oro que solamente tú que estás aquí, que el Espíritu Santo de Dios te trajo en este día a este lugar, has tenido con el Espíritu Santo para poder romper toda cadena de iniquidad en tus generaciones y poder recibir la bendición. Señor, seas tú tocando estos corazones. Espíritu Santo, seas tú mostrándoles. Yo me voy a quedar aquí orando, y el Espíritu Santo Dios también me está trayendo a mi memoria algunas cosas. Yo me voy a quedar aquí orando y usted va a seguir allí
concentradita en su papel. Acuérdese que ese papel no se lo va a dar a nadie, ese papel ahora lo vamos a quemar y vamos a desatar que toda iniquidad se quema de raíz, que ninguna maldición más puede tocar nuestras generaciones. Lo vamos a hacer en fe, lo vamos a creer y vamos a creer por ese milagro que Dios limpia nuestras generaciones y que Dios saca toda iniquidad de raíz, que el árbol completo va a ser destruido, que el árbol completo de maldad va a ser quemado y que después de mis generaciones no más, diablo mentiroso, no puedes tocar más mis hijos, no puedes tocar más a mis nietos, no puedes tocar más a mis bisnietos, no puedes tocar más a mis próximas generaciones. Escriba todas las cosas que el Espíritu Santo de Dios le traiga a memoria y dígale al Espíritu Santo de Dios, háblame. No le dé pena, es usted y Dios. Todo lo que usted escriba allí, nadie más que usted y Dios lo van a ver. Él limpie el camino para que usted limpie no solamente su casa, sino el ADN espiritual de su descendencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hacernos entender, Señor, que necesitamos limpiar nuestra casa, Señor. Hoy yo limpio mi casa, Señor. Hoy yo saco todos aquellos muebles rotos, aquella suciedad. Yo saco de mi casa toda maldición, yo saco de mi casa toda ruina, yo saco de mi casa toda enfermedad, yo saco de mi casa toda enfermedad en los huesos. Si usted tiene enfermedad en los huesos y le duelen los dedos, los pies, las manos, las rodillas, ahora mismo diga, Señor, hoy yo renuncio a toda enfermedad, yo saco toda iniquidad de mi línea generacional a través de pactos, a través de riegos, a través de pecados que yo tengo en mi vida que nunca los he declarado, Señor, que tú los conoces, tú lo sabes todo, Dios. Para ti nada es oculto, tú lo sabes todo. Pero tú hoy quieres que yo mismo saque todos aquellos muebles, todas aquellas cosas de mi casa que impiden que tú traigas esas promesas, que tú traigas esos muebles nuevos, que tú traigas, Señor, esa llenura de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo.